También encontraremos la ecuación para la parábola que tiene su enfoque en 15/4 y tiene un truco directo que x es igual a 25/4. Sigamos y tracemos el enfoque. 15/4 es igual a 3.75. 3.754 está aproximadamente aquí. Y los trucos directos es la línea vertical. X es igual a 25/4. 25/4 es igual a 6.25. La línea vertical está aproximadamente aquí. Porque tenemos un directorio vertical y la atención se centra en el a la izquierda del directorio. Deberíamos poder reconocer la probable abertura de la izquierda como se muestra en la imagen. En las notas de la derecha, esto indica la ecuación de la bla estará en la forma del cuadrado de, y menos k es igual a 4p multiplicado por la cantidad de x menos h o hk es el vértice. Y porque la bla se abre a la izquierda en la dirección del eje x negativo, p es negativo o menor que 0. Así que cuando la pregunta es dados los trucos directos, esta línea vertical aquí, así como el enfoque, que es este punto dentro del recuerdo de la parábola, el valor ausente de p da es la distancia desde el vértice hasta los trucos directos, así como la distancia desde del vértice al foco. Esto indica la distancia desde el foco hasta las direcciones. Esta distancia aquí es igual a el valor opuesto de 2p. Usaremos este hecho para determinar el valor de p luego. Una vez que hallamos p, podemos encontrar el vértice y, a partir de ahí, podemos encontrar la ecuación. Volviendo a nuestro trabajo, la distancia entre el foco y las direcciones, esta horizontal la distancia aquí es igual al valor ausente de 2p porque se trata de una horizontal distancia, podemos encontrarla tomando el valor x de la directa de 25/4 y restando la x coordenada del foco, que es 15/4. Así que ahora sabemos lo ausente, el valor de 2p es igual a 25/4 menos 15/4. Y 25/4 menos 15/4 es igual a 10/4. Que se simplifica a 5 mitades. Así que ahora sabemos lo contrario, el valor de 2p es igual a 5 mitades. Podemos dividir ambos lados por 2 o multiplicar ambos lados por una mitad, lo que nos da el opuesto, el valor de p es igual a 5/4. Una vez más, multiplicé ambos lados por la mitad. 5 mitades por una mitad es igual a 5/4 algebraicamente. Esto nos da como p es igual a 5/4. O p es igual a menos 5/4. Pero porque sabemos que la parábola se abre a la izquierda o se abre hacia el eje x negativo, p es igual a menos 5/4. Y dado que lo contrario de menos 5/4 son 5/4, también sabemos que el vértice debe ser 5/4 unidades a la derecha del foco, indicando que el vértice debe ser el punto 15/4. Más 5/4 4. Observe cómo he sumado 5/4 a la coordenada x del foco porque sabía que el vértice era la derecha del foco. Simplificando, observe que la coordenada x del vértice es 20/4. 20 dividido por 4 es igual a 5. El vértice es el 0.54. Esto indica que h es igual a 5 y k es igual a 4. Si graficamos esto en el plano de coordenadas, observe que 5,4 es este punto aquí. Observe cómo está justo en el medio, entre el enfoque y los trucos directos. Y otra vez, porque sabemos la bla se abre a la izquierda, tendría un aspecto parecido a esto. No es el mejor boceto, pero espero que entiendas la idea. Y ahora podemos seguir adelante y haya la ecuación de la bla, que de nuevo sabemos que es en la forma del cuadrado de i menos k. Es igual a 4p multiplicado por cantidad x menos h sustituyendo. En los valores conocidos tenemos el cuadrado de i menos 4. Es igual a 4 veces p, que es menos 5/4. Multiplicado por la cantidad x menos h, lo que nos da la cantidad x menos 5. Simplificando una última vez tenemos el cuadrado de i menos 4. Es igual a 4 veces negativo 5/4 es menos 5 veces la ecuación x menos 5. Esta es la ecuación de la parábola. Espero que te haya resultado útil.